Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora un podcast, su informativo al punto en el que repasamos algunas de las noticias más importantes de la agenda nacional. Mi nombre es Juan Pablo Conto y arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de mediodía, que pueden ver todos los días o repetir luego en YouTube, apenas termine de escuchar este podcast, hablamos sobre el avance de las obras en la ciudad y los municipios aledaños. ¿En qué va el metro de Bogotá? Además, analizamos una denuncia por una obra de reparcheo que quedó en pausa en el barrio de Los Laches. Muchas de estas obras son necesarias para mejorar la movilidad de la ciudadanía. Por ejemplo, en nuestro dato del día encontramos que desde el municipio de Soacha se movilizan diariamente 200.000 personas a Bogotá, unas 150.000 personas en Transmilenio, unas 80.000 son usuarias de servicio colectivo y 53.000 lo hacen ya sea en bicicleta o en carro particular. Bueno, vamos a continuación con las noticias del día. Ahora un podcast. Para esto le doy ahora la bienvenida a la periodista Laura Chambueta para conversar sobre el paro armado del ELN en el Pacífico colombiano que pone en juego el cese al fuego bilateral con el gobierno nacional. Laura, bienvenida. Cuéntenos de este paro decretado por el ELN. Hola Juan Pablo, un gusto saludarte y acompañarte. Bueno, pues como un contexto rápido, el pasado 10 de febrero el Frente de Guerra Occidental del Ejército del ELN decretó un paro armado en la subregión del San Juan en el departamento del Chocó. Según informó esta guerrilla por medio de un comunicado, decretaron este paro por supuestos enfrentamientos que vienen sosteniendo con grupos paramilitares en la zona, principalmente con el Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Un poco difícil cuando se había hablado de una prórroga del cese al fuego, porque igual estas son acciones que afectan a la población civil. Sí, correcto. De hecho, este anuncio del paro ocurrió apenas unos 4 días después de que se diera una prórroga por 6 meses al cese al fuego bilateral entre el ELN y el gobierno nacional, justamente la semana pasada. Esto se dio tras el cierre del 6º ciclo, esto es importante, de negociaciones que adelantaron las partes en La Habana, Cuba, es decir, ya llevan varios meses tratando de darle una prórroga al cese al fuego para proteger a la ciudadanía, pero esto no está ocurriendo. Además, al paro armado también se le suma el secuestro del líder social John Jairo Jiménez el pasado 16 de enero, ya casi un mes de este hecho, en el sur del Bolívar, esto también por parte de la guerrilla del ELN. Ok, Laura, y entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué se ha dicho? Bueno, pues digamos que ha habido, por supuesto, rechazo por varias organizaciones, por entidades, por la población civil. Una de esas ha sido la Defensoría del Pueblo, la cual alertó que este paro armado confinaría a cerca de 27.000 habitantes de los municipios de Ismina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Novita y sus zonas rurales, todo esto pues en el departamento del Chocó, y recordemos que los confinamientos afectan completamente el derecho a la vida, también afectan el acceso a alimentos, afectan el trabajo de todas estas zonas que históricamente han sido muy golpeadas por el conflicto y por ende también se han visto muy empobrecidas. ¿Y qué se ha dicho directamente desde el gobierno o puntualmente desde el gobierno? Sí, pues precisamente en las últimas horas el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, emitió un comunicado donde rechaza no solo el paro armado del ELN, sino también las acciones delictivas del Estado Mayor Central. Recordemos que esto es una disidencia de las FARC, con la que también se hizo una prórroga del cese al fuego por otros 6 meses. Esto ocurrió la semana pasada, entonces pues ahí está como en vilo el cese al fuego y los acuerdos de paz. Ok, Laura, ¿qué nos puede contar qué es exactamente el comunicado para darnos una idea de la posición o de la reacción que ha tenido el gobierno al respecto? Sí, claro. El comunicado dice lo siguiente y vamos a citar. La declaración del paro armado es una deslealtad con los acuerdos celebrados del 6º ciclo de negociaciones, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias. Cierro comillas. Asimismo, y respecto a la incursión del Estado Mayor Central en los departamentos del Cauca, Valle y Nariño principalmente, el comunicado manifiesta que
abro comillas, laceran la confianza en el proceso mismo de construcción de paz, y cierro la cita. Usted ya mencionaba algo, Laura, pero entonces, ¿en qué queda? ¿Qué va a pasar con el cese al fuego? Bueno, eso ahorita está un poco en vilo, en veremos. Obviamente el gobierno nacional pues mantiene como su disposición. Sin embargo, en el mismo comunicado, el comisionado reitera que, nuevamente cito, el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La fuerza pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos. Es decir, el cese al fuego por el momento se mantiene, pero igualmente la fuerza pública pues puede actuar con el fin de defender a las y los ciudadanos. Claro, y esto dentro de un contexto, no son los únicos hechos violentos que está teniendo que afrontar el gobierno, ¿no? No, señor. De hecho, pues como le comentaba, lo que ha ocurrido con el Estado Mayor Central también pone en juego todo el proceso de paz que se está adelantando. También se suman otros enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC-EP en el municipio de Segovia, en Antioquia, donde por lo menos 3.500 personas están confinadas. Recordemos, pues ya les mencioné como los rezagos que tienen estos confinamientos por culpa del conflicto, y hasta el momento los gobernadores de Chocó y Antioquia le han pedido al gobierno nacional, así como al ejército, precisamente garantizar la protección y la vida de los habitantes de sus departamentos, ya que muchos argumentan que el cese al fuego, si bien puede ser entre dos partes, no necesariamente beneficia a los pobladores de estas regiones. Bueno, Laura, muchas gracias. Ahora le voy a pedir que me acompañe con algunas noticias que ocupan nuestra agenda informativa de hoy. Arrancó con una nacional que, claro, está dando mucho de qué hablar en estos días, pues el pasado lunes 12 de febrero finalizó el periodo del controvertido fiscal Francisco Barbosa, y hasta que la Corte Suprema de Justicia decida quién será la nueva persona a cargo de la Fiscalía, en este puesto quedará encargada la vicefiscal Marta Mancera. Además de ser la mano derecha del saliente fiscal Francisco Barbosa durante sus 4 años en el cargo y de seguir su línea de férrea oposición al gobierno de Petro, Mancera ha sido acusada de encubrir y proteger durante varios años a Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura y quien ha sido vinculado con organizaciones de narcotráfico y tráfico de armas. Investigaciones de la revista Raya, así como otras realizadas por Daniel Coronel o el periodista Jair Ackerman, han revelado que la abogada de la Universidad Libre de Bogotá le ha mentido a la opinión pública al decir que no había ningún documento oficial en el que se denunciaran estos nexos, los de Martínez, pero la revista Raya encontró el documento supuestamente inexistente, lo que indicaría que la vicefiscal estaba al tanto de las denuncias contra su subalterno y decidió no hacer mucho, por no decir nada. Juan Pablo, le complemento esta noticia, pues la W conoció un documento que revela que el fiscal Francisco Barbosa, ahora exfiscal Francisco Barbosa, sí intervino en el caso de narcotráfico en Buenaventura que tiene en líos a la vicefiscal Marta Mancera. Se trata de la resolución número 00762 del 26 de abril del 2021, en la que el mismo fiscal general de la Nación firma con su puño y letra y con su nombre completo, Francisco Roberto Barbosa Delgado, una orden para, abro comillas, variar la asignación, cierro comillas, de las investigaciones que adelantaban los agentes encubiertos del CTI, recordemos que es el Cuerpo Técnico de Investigación, Mario Herrera, Fabio González y Pablo Bolaños en contra del narcotráfico. En la resolución conocida en exclusiva por Sigla W, Francisco Barbosa ordenó el traslado del expediente a un despacho en el departamento del Cauca, donde el material probatorio recopilado por los agentes del CTI que participaron de la agencia encubierta finalmente se terminó archivando. Ok, y continúan los robos a restaurantes del norte de Bogotá que tienen a la ciudadanía preocupada o desesperada. En una semana se han conocido 3 casos donde los ladrones armados entran a robar a los comensales. Nuevamente en la noche de este lunes 12 de febrero, del pasado lunes 12 de febrero, ocurrió un nuevo caso en Hamburguesas Pecado Capital, ubicado en la calle 147 con carrera 14. Recordemos que en días pasados ladrones atacaron con la misma modalidad al restaurante Masa y a Abasto.
También en el norte de la capital, las autoridades han pedido a las víctimas de estos hurtos que denuncien el caso, pues así los delincuentes pueden ser judicializados una vez sean capturados. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA inició la primera convocatoria de formación titulada virtual para 2024. Los colombianos pueden inscribirse ya y formarse en algunos de los programas técnicos o tecnológicos totalmente gratis y a través de Internet. Los estudios, dependiendo del programa, van de los 18 meses a los 27 meses. Si los completa satisfactoriamente, recibirá un título de técnico o tecnólogo dentro de una amplia oferta como análisis y desarrollo de software, animación 3D, animación digital, coordinación de procesos logísticos, asesoría comercial, control de calidad en confección industrial, seguridad de aplicaciones web, venta de productos en línea y un largo etcétera, etcétera. En caso de que desee estudiar alguno de estos programas, se pueden inscribir desde hoy, 13 de febrero, hasta el 19 de febrero, a través de la página oficial del SENA, Sofía Plus. Allí puede buscar el nombre del programa para consultar cuántas horas durará, qué habilidades desarrollará, qué título recibirán, entre otras especificidades. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Recuerden que Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la edición de Cian Bernardo González, la escritura de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo. Nos escuchamos mañana. Según el oráculo Google, este miércoles tendremos una mínima de 9 y una máxima de 19 grados centígrados con solo un 5% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Ayúdenos a ampliar la conversación. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.